nosotros hemos venido hoy en la mañana a compartir algunas ideas con ustedes, pero lo que me gustaría es saber si tienen algunas inquietudes específicas y bueno, por ahí comenzamos, ¿verdad? Así es. Cualquier cosa vamos a estar anotando los turnos. Como quiera, quiero antes de todo agradecer a la prensa de La Vega, a Roberto Sánchez del programa Comentando Juntos que nos acompaña, también Juancito Genao de A Fuego Cruzado, como no, a Hamilton Pacheco, camarógrafo de varios programas, Luz María Levante y Reynoso de Comentando Juntos, Miguel Valdés, que hace cámara para varios medios locales y nacionales, también para Mario Burgo del programa con nosotros, Junior Tavera, camarógrafo local, también Alex Reyes, que trabaja para Microvisión, camarógrafo local, Juan Carlos Fonseca, que también hace cámaras para algunos medios también, nuestro amigo Henry Peña, camarógrafo y director de medio digital La Vega Noticias, Rufino Gil del programa El Trancazo, Salomón Vera de Contravientos y Marea, Isaac Rosario del programa Panorama y como no, y Muy en Confianza, y también el camarógrafo y amigo Amin Rosario. Así que bienvenidos todos y a continuación pueden empezar a hacer las preguntas. Roberto Sánchez, sí, ya mencioné empecé a dar los turnos. Roberto Sánchez pidió la palabra. Juan, ingeniero, esta preguntita, ya que las dos asambleas del Partido Reformista prácticamente fueron anuladas, ahora hay una disyuntiva. Después de una reunión que se sostuvo con el dirigente del Partido Reformista, el domingo, se habla de una nueva asamblea. ¿Qué usted cree? ¿Qué posibilidad hay de que la parte que usted dirige pueda obtener y el futuro próximo del Partido Reformista, ahora mismo que unido puede ser una segunda fuerza de oposición más fuerte del país? Lo primero es que efectivamente el Tribunal Superior Electoral ha dado un veredicto y nosotros, como siempre, lo aceptamos. Eso es lo que hay que hacer en democracia, le guste a uno o no le guste. Y en este momento nosotros estamos enfocados en llevar nuestras ideas a lo que está sucediendo en el país. Los temas del partido lo estamos dejando en manos de quien tiene aspiraciones a dirigir el partido. Y nos vamos a enfocar en fortalecer candidaturas congresionales y municipales que vayan conjuntamente con nuestra posición de candidatura presidencial. Por ejemplo, cuando amanece en La Vega, en esta provincia tan trabajadora, nadie se levanta pensando en los problemas internos de los partidos políticos. Se levantan pensando en el trabajo, en la delincuencia, en el problema habitacional con la referencia del río que ha pasado aquí. Se paran de la cama pensando cómo se van a desayunar o cómo van a comer o cenar. Se paran pensando en el ingreso o en comprar una medicina o en qué hospital le van a llevar a un familiar que tengan enfermedad. Y nosotros tenemos que comenzar a trabajar en lo que la gente le preocupa, la inmigración descontrolada y tantas cosas que el dominicano tiene hoy como agenda y que tenemos como meta el 2020 para cambiar la situación de un país que no resiste más gobierno del PLD, que 16 años son suficientes. Bien, seguimos quiero agradecer la presencia en este momento de Fernando Núñez y de Valerio de la Cruz, presidente del Partido Reformista de Ranchito. También la llegada de mi amigo y hermano José Luis Bautista, que se acaba de integrar, dueño de varios medios aquí en La Vega. Así que muchas gracias, bienvenido. Seguimos la rueda de prensa del precandidato del Partido Reformista a la presidencia, Ayrton Bisonó. Así que el turno tiene en este momento Juan Genao. Así es. Buenos días, Víctor. Mi pregunta en la mañana de hoy es con relación a lo que dictó el Tribunal Superior Electoral, que le dio ganancia de causa a la facción del Partido Reformista que usted dirige. En ese sentido,
¿no ha contemplado usted masificar al Partido Reformista con mira a lograr el poder en el 20? Es que ciertamente el Tribunal Superior Electoral, ya lo hemos dicho, dio una sentencia y nosotros la respetamos igual que las anteriores. Pero esto es un problema ya que rebasa la situación de los partidos. Es un problema nacional y los partidos tienen que ponerse en sintonía con los problemas de la población. No son los problemas internos de los padrones, de las asambleas, de la cuota de las mujeres, de la cuota de la juventud, de la transparencia en la administración de los fondos, la rendición de cuentas. Eso es lo importante, pero más importante es dónde está el trabajo de la juventud, dónde está la salud, dónde está la oportunidad de empleo, dónde está el derecho a una vivienda digna que tiene que tener, dónde está el problema de la impunidad que hay en la República Dominicana. Y tenemos que convocarnos en base a liderazgos creíbles para las elecciones del 2020 y nosotros estamos construyendo ese liderazgo para presentar la candidatura en el 2020. Bien, continuamos con el camarógrafo Junior Tavera que hace Mi pregunta es, ¿le convendría a la oposición que haga una primaria abierta? Miren, pareciera que la situación de República Dominicana está enfocada en los problemas internos del PLD, en que si Danilo Medina y Leonel Fernández están enfrentados, eso es un problema de ellos, no nos atañe a la oposición. La oposición tiene cada cual también su problema, el PRM tiene su problema en su partido. ¿Qué le conviene al PRM, abierta o cerrada? En el Partido Reformista, ¿qué le conviene, abierta o cerrada? Son escenarios diferentes y parecieran que lo enfocan sobre Danilo Medina y Leonel Fernández. Repito, cada escenario y cada partido tiene su problema. Por ejemplo, el Partido Reformista tiene, y ustedes lo han tratado en las dos preguntas anteriores, problemas internos, y hace un año que se está en los tribunales. ¿Por qué? Porque el padrón no está claro, porque no se sabe cuáles son los que va a validar la Junta Central y el Tribunal Superior Electoral. Entonces, desde ese punto de vista, de los reformistas, conviene que sea la Junta que arbitre y que le dé participación a los que quieran participar de un partido que no tiene padrón. Y ahí se sabrá cuál es el padrón. Y si eso sucede el mismo día que lo hace el PRM y que lo hace el PLD, entonces los PRMistas y los PLDistas se van a poder involucrar en los problemas del Partido Reformista porque van a estar ocupados en sus problemas. Y desde ese punto de vista es que nosotros favorecemos que el Partido Reformista o cada uno de los partidos pueda abrir las puertas a quienes quieran participar e inscribirse votando en una primaria interna. Pero nosotros lo que tenemos que consolidarnos para cambiar al país de la administración que tiene de los últimos 16 años, sin importar cuál sea el método. Y finalmente, tener mucho cuidado si el tema sobre la mesa de primarias abiertas o cerradas no es una trampa para que no haya ley de partidos políticos y sigan las cúpulas, todas las cúpulas de los partidos políticos administrando 14 millones de pesos mensuales sin dar cuenta a nadie, que son dinero del pueblo, que sigan señalando de dedo quiénes son los regidores o las regidoras para después cambiar a las regidoras y no respetando la cuota de la mujer, que sigan teniendo discursos hablando de jóvenes sin darle participación a los jóvenes y que sigan haciendo alianzas para darle las casillas a quien ellos quieran para buscar cargos en los gobiernos. Cuidado si es eso lo que quieren toda la cúpula. Bien, le agradecer, dar la bienvenida a la comunicadora Leida Rosetta, que se acaba de integrar a esta importante rueda de prensa que está llevando a La Vega nuestro precandidato a la presidencia de la República por el Partido Reformista Social Cristiano, el ingeniero Tito Bisonó. Bien, continuamos entonces con la pregunta. En este caso, Rufino Gil va a preguntar. Sí, me llama la atención, y lo quiero hacer como una observación, a ver, como una pregunta. Mirando la mesa, observen que son todos jóvenes.
Fernando sería o Tito, los menos jóvenes, pero veo que es una mesa de gente joven. Sin embargo, es la directiva de gente joven. Sin embargo, cuando observamos el discurso, es netamente conservador y totalmente anacrónico del Partido Reformista. Lo vemos en el tema de la ley del aborto, sobre el aborto, que se está discutiendo, una actitud, una posición totalmente fuera de contexto de lo que piensan los organismos internacionales y los movimientos nacionales, el tema del aborto. Lo vemos en el tema migratorio, posiciones netamente muy conservadoras y ultranza. ¿Por qué no asume el Partido Reformista posiciones más modernas para actualizarse, observando que son gente joven las que están de frente? Es una contradicción dialéctica. Chino, lo primero es que nosotros no hemos hablado aquí hoy de ninguno de esos temas. Sí, pero yo siempre lo escucho cuando lo han Ah, tocado. bueno, que ahora entiendo. Claro. Y veo su así posición, sí, inclusive. así sí. Y veo su posición. Y luego, con los valores y los principios, no hay edad ni hay modernidad. Usted o es serio o no es serio. Usted tiene familia y la respeta, o usted es un hombre de la calle y no respeta a la familia. Usted en el tema migratorio o quiere perder la identidad y quitarle el trabajo a los dominicanos y no le importa, o usted defiende su patria. Y yo creo que nosotros nuestros principios no los negociamos. Entonces nosotros creemos en la familia y creemos además en que cada ciudadano tiene que ser responsable de sus hechos para entonces exigir su derecho también, pero primero ser responsable de sus hechos. Y cuando aquí se discuten las tres causales, en este caso, estaríamos hablando de una modificación constitucional. Y cuando se discute el Código Penal, hay que verlo como es, y hay opciones, dos de las tres causales están presentadas en el nuevo Código Penal. Y cuando hablamos de migración, estamos hablando de cero ilegales, y que nosotros podamos tener control sobre nuestra migración, porque con la migración desbordada le estamos quitando la salud a los dominicanos. El compromiso principal del presupuesto en República Dominicana es con los dominicanos. Cuando nosotros no cuidamos nuestra frontera, estamos hablando que en el periódico de ayer, ustedes lo revisan, y hay un brote de gonorrea, que hacía mucho que no lo había, y hay brote de difteria, y hay lepra que no había, y hay más tuberculosis, y hay además más incidencia de SIDA que no lo había, y está claramente identificada en qué corriente migratoria se hace presente. Y cuando no cuidamos la frontera, hablamos de que hay miles de kilos de droga que vienen y es por la frontera que entran, y hay armas ilegales, y hay comercio ilegal, que solamente en 2 rubros hay 6.000 millones que se han perdido en contrabando de alcohol y de tabaco, que con esos 6.000 millones que debió de haber cobrado el fisco, se terminan los hospitales, que en Bonao no hay hospital, que en Salcedo no hay hospital, que en Santiago del Cabral y Valle no está terminado. Y eso son irresponsabilidades del gobierno de turno que no tiene control sobre la frontera. Y son identidades y propuestas que hace el litoral nuestro con una candidatura amplia, no solamente para un llamado a los reformistas, sino para todo aquel buen dominicano que quiera respeto a su familia y que quiera una frontera y una migración controlada. Bien, continuamos con la ronda de preguntas en este momento. A camarógrafo Rosario, que va a Don Nito, buenas, saludos para la mesa principal, para todos. Mi pregunta es, usted habla de la oposición, pero mayormente el Partido Reformista, y disculpe por la expresión, siempre la han catalogado como la prostituta. La prostituta es, ya todos saben lo que es una prostituta. ¿Piensan ir aliados o solo esta vez? Me da risa porque ciertamente es el sistema del partido que ha estado frágil y han querido tener una visión de administración de los recursos que dan la misma Junta Central Electoral. Y ciertamente yo lo primero es que hay que aceptar las cosas como son para uno proponerse cambiarlas. Yo le pido a todos ustedes, a través de ustedes, al país, que me evalúen a mí. Nosotros hemos tenido siempre una posición en un solo partido y una sola propuesta y del lado de la acera del frente. Hay otros
que han sido funcionarios del gobierno, que incluso cuando han sido funcionarios han quedado mal en su gestión y que no son del partido del gobierno. Y entonces eso manda mal señal. Pero ahora yo estoy seguro que con una nueva administración y con el candidato que nosotros apoyamos a la presidencia del partido, que es José Jacín, estamos seguros que se emprenderá otra imagen desde ahí. Pero a nosotros que nos cataloguen y nos analicen por nuestra conducta, hito o no. Invito a que entren a las redes sociales, a que nos investiguen. Tenemos más de 30 años dentro del quehacer del oficio público, de la política, y yo creo que ahí se puede dar cuenta si nosotros somos coherentes entre lo que proponemos, lo que hacemos y lo que decimos. Y nosotros tenemos nuestras propias ideas, vamos a tener nuestra candidatura en el 20, le pedimos que nos den seguimiento y que nos apoyen, que nos den una oportunidad, porque es una oportunidad diferente a lo que es el PRM, que es lo mismo que el PRD, a lo que es el PLD y a lo que necesita un país que necesita relanzarse sin deuda, con el cuidado de las fronteras, de nuestro medio ambiente, el trabajo de los jóvenes, de las mujeres, el respeto y el orden a la institucionalidad, la disciplina. Pero usted no me ha contestado. Yo le pregunté que si van solos o aliados. Bueno, es que yo creo que usted estaba esperando entonces un sí o no. Sí, vamos solos. Eso es lo que yo quería oír. Yo le estaba diciendo las razones de por qué vamos solos. Y le quiero insistir, vamos solos e investiguenme a mí, que siempre he ido solo. Yo no participé en la campaña donde el partido ha ido aliado. La hemos aceptado disciplinariamente, pero no porque la hemos compartido o la hemos buscado. Vamos solos, seré el candidato presidencial y quiero que me den seguimiento y después contar con su apoyo. Bien, continuamos, señores, con esta importante reunión que ha decidido llevar hoy en La Vega el licenciado Víctor Bisonó, precandidato a la presidencia de la República por el Partido Reformista. En este caso, pregunta la periodista Marian Bundo del programa Con Nosotros. Buen día. Usted tocaba un tema bastante importante, que es las redes sociales. Yo tengo el privilegio de seguirle hace muchísimo tiempo en ellas. Gracias. Precisamente usted tiene una página web donde está llevando a cabo una especie de levantamiento acerca de los problemas sociales que se tienen en un taxi Uber. Sí, lo vio. Que se perdió muchísimas veces, pero usted no da para esto, pero muy bueno. Me gustó bastante la iniciativa. Ahora, me imagino que el fin que usted persigue es establecer o estructurar un perfecto plan para proponer dentro de una aspiración política. No he visto la conclusión, en qué consiste, qué propone Hito Bisonó, qué sería de diferente, por qué la gente debería confiar nueva vez, ya que está tan deteriorada la confianza que tiene la gente en los políticos dominicanos tradicionales. ¿Por qué? ¿Qué diferencia tiene? ¿Por qué yo como joven debería votar por usted o confiar en una aspiración política suya? Lo primero es que debo de agradecerte el seguimiento. Eso es lo que yo le estoy pidiendo ahora al ciudadano, para poder generar credibilidad. Y nuestra campaña, y a través de las redes también, porque la mayoría de dominicanos, según las investigaciones y lo que hemos podido contactar, está conectado con teléfonos inteligentes o con las redes. Y lo que nosotros estamos dejándole saber al dominicano, que nosotros somos igual que ustedes, de carne y hueso. Nosotros nos reímos, comemos, interactuamos con los amigos y somos personas que podemos también tener los mismos sentimientos, las mismas necesidades, los mismos valores, y hemos caminado una vez más nuestro país buscando la realidad actual para podernos poner a trabajar con ellos. ¿Por qué nosotros? Porque queremos ser servidores públicos. Yo creo que en lo que conlleva esa palabra, yo creo que, como dice uno de los versículos de Lucas en la Biblia, el que más tiene es el que más debe de entregar. Hemos tenido el privilegio de tener una familia sana, ya profesionales, estabilidad económica, hemos sido educados y forjados también en el servicio público, y creemos que es el momento de nosotros dar de nuestra parte, dedicarnos a trabajar por un país rico, muy mal administrado, con los mismos valores que nosotros tenemos como familia y experiencia en nuestra formación. Oportunidad a los jóvenes, el primer empleo,
Si nosotros sabemos que nuestros hijos se han educado y han tenido la oportunidad de un primer empleo, ¿por qué nosotros no podemos aplicarlo aquí y darle facilidades para que comiencen a formarse y cuando salgan del grado técnico o profesional tengan ya una referencia, incluso lo conozcan en el ámbito laboral para la renovación o el relanzamiento con los recursos humanos? El financiamiento de las micro y pequeñas empresas. El primer año hasta 5 millones, sin ningún tipo de empleo. El Estado no va a perder nada porque no lo tenía. Lo que vas a consolidar a un pequeño empresario que pueda tener 1 o 2 empleados, además de su propia iniciativa. A los agricultores, lo mismo, porque una mata de plátano, una mata de cacao, un invernadero, la producción de una granja de puerco o de pollo, o cualquier actividad, conlleva un año. Usted siembra la mata de plátano, la cepa, ya sea in vitro o un hijo de otra mata de plátano, tiene que esperar un año. ¿Cómo le va a cobrar al mes de intereses? No le puede cobrar. Los principios, el orden, la institucionalidad, la justicia debe ser igual para todo el mundo. Hablamos de delincuencia y de impunidad porque no hay consecuencias, principalmente desde el punto de vista de los políticos. A los políticos aquí llega un momento que no solamente a los de los gobiernos, sino a los aliados de otro partido del gobierno no le pasan justicia, ni siquiera un debido proceso de investigación para que no le pregunten qué pasa con sus políticos. O sea, hay tantas cosas que nosotros podemos hacer juntos con todos los buenos dominicanos que quieren y necesitan un cambio en este país. Y yo le pido que nos den una oportunidad, que nos den seguimiento para que vean nuestras ideas, quién es mi familia, quién es nuestro relacionado, cómo nosotros interactuamos, cómo nos comportamos, a través de más de 30 años, no por un discurso coyuntural ante unas elecciones que vienen en el 20. Entonces, por eso yo agradezco ese seguimiento y quisiera tener la oportunidad de darle más detalles de cuál es nuestro planteamiento de una administración, de un futuro gobierno rodeado de jóvenes, de mujeres, de gente con experiencia, con mucho deseo de trabajar en una República Dominicana que sí puede tener más. Continuamos con las preguntas. Vamos ahora a dar el turno a la licenciada Luz María Levante del programa Comentando Juntos. Buenos días. Yo tengo 2 preguntas para Ito o para cualquiera que me la quiera responder. Primero, ¿cuáles serían las acciones a tomar en torno a la corrupción en la República Dominicana, llámese impunidad? Porque aquí los programas, llámense instituciones públicas, porque para mí son programas, instituciones públicas, porque aquí cuando usted tiene una denuncia de una institución, con un papeletazo le pegan la boca. Hemos visto un rosario de funcionarios que son corruptos y que se ha podido probar su corrupción, sin embargo están en el tren gubernamental. ¿Cuáles son las acciones a tomar? ¿Qué sería de un gobierno de Ito Bisonó con esas personas corruptas? ¿Qué se haría? ¿Seguirían siendo los protegidos del Estado o tendrían un mueble de consecuencia? Y la segunda es, ¿qué va a pasar o qué pasa con el partido Reformista Social Cristiano aquí en la provincia de La Vega, que sus dirigentes no se sienten, no se ven, no se hace absolutamente nada para dejar de servir en la provincia de La Vega? Tranquilo. Yo creo que Ito María preguntarle por una palabra. Lo primero es que en un gobierno nuestro los poderes del Estado van a ser independientes. Para que un país progrese tiene que haber institucionalidad y esa institucionalidad comienza con las reglas claras, con la justicia. Hasta para la inversión de capital y el desarrollo de un país tiene que haber garantía de justicia, porque no hay una cosa más cobarde que el propio dinero. Claro, nosotros no pretendemos quitar el rol al procurador, al fiscal, a la policía, que dependen del Ejecutivo, pero le vamos a exigir el cumplimiento debido de la ley, sin ningún tipo de excepción. Y a la justicia la vamos a reforzar, tanto económicamente como en el respaldo que necesite desde el Ejecutivo, para que no tenga excusa de aplicarle todo el peso de la ley a quien infrinja la propia ley. Eso es lo que falta en República Dominicana. La impunidad no puede seguir, y menos puede seguir desde el litoral de los políticos y de los partidos políticos, que son los primeros que tienen que dar el ejemplo del cumplimiento de la ley. Es como en una familia. El padre es el que señala el camino y la madre de los hijos. Ese es el ejemplo que siguen.
desde el Estado son los principales funcionarios los que tienen que tener las responsabilidades del cumplimiento de la ley. Y aquí hace muchos años que las leyes son sugerencias, que no se cumplen y se le aplican a los más bobos. Y eso va a cambiar. Me faltó Señores, una. el orden, por favor. De La Vega. Me falta Esta no se una. siente. Servicio, falta otra cosa. Los reformistas no se sienten en La Vega. Estaba cogiendo un poco de aire. Se sienten. Mírenlos aquí, la mayoría de ellos. Sabemos que se sientan, es sentirse. No, digo se sienten. Mírenlos aquí, a la mayoría de ellos. Nosotros creo que debe de ser un tema de proceso, de un proceso. Vuelvo y le digo, en la pregunta anterior le hablé de la cabeza y el ejemplo. Cuando hay una cabeza y un ejemplo que tiene estímulo, que se cree en él, que hay confianza, que se sabe que vamos a medirnos en las elecciones, que vamos a llevar un proyecto hasta el final, que nosotros vamos a estar en la calle, que nos están esperando un país que está realmente con la moral en el piso y necesita relanzarla. Aquí están sus mejores hombres y mujeres para salir a la calle. Y este es un nuevo amanecer de esta institución política y un proyecto abierto, no solamente a los que hemos sido y han sido parte de la dirigencia del Partido Reformista, es abierto al país, porque entre los dominicanos lo que importa es que el lienzo patrio prime en lo que beneficia a la nación dominicana. Lo que beneficia a la nación dominicana nos beneficia a todos. Y ahí es que nosotros tenemos que estar pendientes. El que está en el barrio Univaje, el que está aquí en los barrios de la Carmelita, el que está aquí en los diferentes cordones de miseria, no le importa de qué partido es el que le lleva una solución. Y nosotros lo que estamos pensando es en las soluciones de los problemas de la República Dominicana y soluciones reales. No puede ser que vengan por un asunto de antojo o de coyuntura a desarrollar proyectos sin conocimiento. Y por eso es lo importante del profesional de la cosa pública. En La Vega, como en muchas otras provincias y municipios, se han hecho proyectos habitacionales y yo creo que todos los gobiernos tienen iniciativa positiva, pero ¿cómo vienen a construir aquí un proyecto en una orilla del río para que 150 apartamenticos son los que se mojen cuando sube un chin, porque fue una agüita lo que cayó? Entonces esos son los problemas que nosotros, los que conocemos de la cosa pública, tenemos que estar atentos. ¿Cómo va a ser que el río Camus con 2 gotas de agua se desborde y entonces inunde los pocos recursos que se han invertido en La Vega? Y digo pocos recursos porque La Vega es una provincia productora: pollo, huevo, arroz, puercos, café, plátano, cacao, turismo. Y entonces, ¿en qué se le devuelve eso a La Vega? En desempleo, en cerrarle la zona franca, en amenazarle a los zonafranqueros que le van a poner impuestos para que se vayan a la zona franca y aquí no quedan más que 1.500 empleos de lo que habían, sin conocer dónde hay que desarrollar los proyectos habitacionales para los que no tienen. Esa gente, como le dije, de Nivaje, de las Carmelitas y de las Carmelitas, porque son barrios populosos que necesitan, que no tienen agua, que no tienen, la calle tan deteriorada, que no tienen servicio básico. Entonces, en eso es que hay que pensar y dejar aparte aquel distracción cotidiana del pasado, de los problemas de los partidos del pasado. Pensemos en el futuro, cómo le vamos a hacer frente a las necesidades de hoy día. Bien, señores, cerramos los turnos de preguntas. Claro, si tenemos preguntas. Lázaro, tenemos denme sí, un los segundito. turnos que ya están tomados se van a dar, los que hemos cerrado más turnos. Así que a continuación voy a dar la palabra a Hamilton Pacheco, quien tiene una pregunta a nuestro candidato presidencial, licenciado. Es para que nos dé su opinión sobre qué métodos se debieran implantar en cuanto a la Junta Central Electoral, ya que hubo tanta polémica con los votos de las elecciones pasadas. ¿Qué se debe hacer para que todo marche bien y se hagan bien las elecciones de 2020? Bueno, lo primero es que se pongan a trabajar. Ya hace casi un año que los miembros de la Junta Central Electoral están en sus posiciones y sin embargo hay
juntas municipales que no están conformadas. Por ejemplo, en el distrito no hay presidente de la Junta del Distrito. Yo creo que pueden haber 4 elecciones en este 2020. Si hay primarias abiertas, van a ser unas elecciones que la Junta va a tener que asumir. Si hay las elecciones municipales, que son primeras que las congresionales y presidenciales, es otras elecciones nacionales. Las elecciones presidenciales y congresionales son otras, van 3. Y si hay segunda vuelta, son 4. Entonces, la Junta tiene que abocarse a ello, tiene que dedicar todo su tiempo a la planificación de esas elecciones, y el Estado Dominicano tiene que darse cuenta que la democracia tiene una inversión y hay que apoyar la planificación de estas elecciones. Esperemos nosotros que eso se cumpla y que no tenga ningún tipo de contratiempo. Bien, continuamos con dar la bienvenida a nuestro compañero comunicador William Sánchez, sindicalista choferil. Vamos a continuar con la pregunta. Entonces, en este caso, William Sánchez justamente pregunta. Ante todo, buenos días. No, usted como diputado del Partido Reformista de la Cámara Baja, su parecer sobre la nueva ley de Intran, de cambiar los autobuses, cambiar los carros de concho por autobuses. Si se va a dejar manejar como se manejó el transporte clase 9, que hubieron de esos dirigentes que se quedaron la mayoría de la guardia, incluyendo un financiamiento que tomó Juan Ugieres cuando Johnny Ventura, 432 guaguas azules y nunca la pagó. Y la otra pregunta es sobre la escogencia, como dijo del Partido Reformista. ¿Se va a seguir con la misma cara siempre? ¿No piensan buscar nuevos valores para que el partido pueda subir en mañana? Lo primero es saludarlo y darle las gracias porque siempre hemos estado en contacto. Usted además es un líder sindical aquí del sector choferil. Nosotros que vamos a administrar el Estado en su momento, entendemos que a todos los sectores hay que ponerle atención y hay que apoyarlos incluso. Y más hoy día que hay tantos problemas con el tráfico. Y el tráfico indirectamente, cuando se analiza, le quita tiempo y recursos al hombre de trabajo. Hay que ayudar a que se simplifique y se facilite. Y esto hay que hacerlo con profesionalidad. Lo que se vaya a hacer para solucionar esto tiene que ser equitativo y tiene que ser en beneficio de cada una de las ciudades donde se vaya a invertir ese dinero. No pueden haber privilegios, no pueden haber sindicatos aliados a los gobiernos de turno donde sean facilidades para ellos y sus personeros o los políticos de turno. Son soluciones que tienen que buscarse para los ciudadanos, para los municipios, para la provincia y para el país. Y el tráfico es una de ellas. Y le vamos a poner una importancia principal a ese problema. Lo segundo es que nosotros hemos respondido anteriormente los temas del partido. Esperamos que el partido se enfoque en una renovación de acuerdo a lo que está esperando el país. El país está cansado del PRM y del PLD, que son partidos iguales, populistas, clientelistas, que han endeudado a la República Dominicana, que han abierto la frontera y que hoy tenemos un problema migratorio en la República Dominicana, que han abandonado el campo, porque hay 12 provincias que van a perder representación porque se han ido su gente para los cordones de miseria de la capital. Y es hora de que una nueva propuesta como la que nosotros representamos, con ideas diferentes, con ideas de relanzamiento de un país muy rico y mal administrado, tenga esa oportunidad. Y esa oportunidad tiene que venir de la mano también de instituciones que estén, como tú muy bien señalas, renovadas, con caras confiables, con caras que han tenido éxito en otro ambiente de la vida. Y nosotros estamos recorriendo el país, explicándole eso a la ciudadanía, compartiendo las inquietudes, las necesidades, para entonces nosotros poderle dar una propuesta final de nuestras ideas y nuestros planteamientos. Ahí mismo sobre la escogencia de los regidores de preferencia. ¿Qué pasa? ¿Tú me preguntas todo? ¿Me preguntan todo? Hay un orden y todo lo hemos respetado.
Breve. Miren, señores, de parte ya estamos concluyendo porque es que Hito tiene un compromiso en Boca y está tarde. Y de hecho, hay silencio, por favor. Está bien, de entrada, antes de concluir, quiero agradecer este apoyo mayoritario de la prensa vegana. Muchas gracias de corazón y muy particular. Me siento de verdad muy honrado del apoyo. Para concluir de nuestra parte, vamos a hacer el día de hoy. una preguntita. Señores, es que esto está tarde. No, pero un segundo. Pero vamos a ver quién está. Isaac Rosario, usted le va a preguntar antes que concluya. Isaac Rosario. Isaac Rosario. Primero, queréis ser feliz. Si el partido quiere, ¿verdad?, venderse desocupado, diferente, pues primero hay que empezar respetando. Yo soy turno, no llegó de último, pero bueno, Ya está bien. me alegra ver a don Fernando aquí, que es una persona que todos sabemos que se ha bajado en ese partido, una situación de salud en la campaña pasada, pero me alegra verlo restablecido, por lo menos en el ambiente político, gracias a Jimmy que me invitó. Señores, yo quiero preguntar, Nico, acerca de cómo piensa usted de ser el candidato del Partido Reformista, hacer una campaña en un país donde, sin lugar a dudas, el narcotráfico ha permeado en gran manera el empresariado, las instituciones, inclusive el lavado de activos aquí en República Dominicana es altamente evidente. Los recursos para esa campaña viniendo de un empresariado que ha sido permeado por el lavado de activos, ¿cómo piensa luego de obtener el favor del pueblo, de enfrentar esas posiciones? Sobre todo, ¿cómo piensa también usted en caso de que así sea, ya que el Ministerio Público emana siempre de las esferas del poder, o sea, lo nombra el Poder Ejecutivo y, bueno, investigarme a mí está prohibido, porque usted es el Ministerio Público, yo lo nombré, y si hay una denuncia que se compruebe, entonces el Ministerio Público hace algo. Estoy refiriendo, por ejemplo, a lo que ha sucedido con el caso de Odebrecht aquí en la República Dominicana, que se está investigando porque salieron cosas, pero no fue porque el Ministerio Público dijo, como está pasando con el FBI investigando a Trump, que allá sí se investiga al presidente. Entonces, en ese sentido, con esa cultura que tenemos política, de usted llegar bajo ese esquema, ¿qué podría esperar la República Dominicana? Perfecto, Isaac. Primero, agradezco tu pregunta, tu presencia también. Lo primero, no tener miedo, y yo no tengo miedo. La República Dominicana, al igual que muchos otros países, tiene que dar un cambio. Otros países lo han hecho, y República Dominicana también. Recordemos que aunque aquí la norma de perseguir la corrupción se ha perdido, incluso las últimas veces que hubieron consecuencias fueron políticas, no de norma realmente contra la corrupción. Antonio Guzmán se da un tiro porque lo amenazan de someterle a la familia a la justicia. Pero luego Salvador Roel Blanco, que fue que lo amenazó, 5 años después, cae a la justicia por actos que se pueden incluso ver como algún matiz político. Y después de eso no ha habido más que algunos señalamientos responsables, como aquella destitución de la directora de aduanas de un propio gobierno, que fue el presidente Joaquín Balaguer, haciendo correcciones de corrupción administrativa. Pero después de ahí lo que ha habido es un libertinaje político, sin consecuencia, con un asalto al erario público. Y eso no puede seguir siendo así. Y tampoco puede seguir siendo, mucho menos con el narcotráfico, con el contrabando, con aquellos que violan a las mujeres o violan a los niños. Aunque yo soy un hombre de fe y creo en la vida y en el respeto a la vida, también creo que tienen que haber consecuencias drásticas
A eso hay que ponerlo, si se pudiera, cadena perpetua y en solitaria todo el tiempo. Y vamos a defender ese tipo de conducta, de acción, de ser fuerte contra la violación de la ley. Y lo que hay es que tener la vocación, y nosotros la tenemos, de corregir lo que esté mal hecho, de que no haya impunidad. Y eso es lo que va a pasar en el gobierno de nosotros. Sabemos, Isaac, que los pueblos, y más en Latinoamérica, y por eso venimos de Perú, nos ocupamos de ver otros parámetros positivos, incluso cómo poder controlar lo que son negativos. Sabemos que se vota o con la cabeza, racionalmente, o con el corazón, pasionalmente, con el hígado en contra de, y a veces dejándonos conquistar. Pero llega un momento que el pueblo no aguanta más. En el 78 votó en contra. Cuando Hipólito Mejía modificó la Constitución, con mayoría votó en contra. Cuando Leonel quiso interpretar un tercer mandato, votó en contra. Los terceros mandatos no funcionan. Ahora, ¿con qué nosotros vamos a contar? Y por eso le digo, nosotros vamos a ser el candidato de muchos partidos. Es con el candidato del pueblo, de un pueblo que necesita trabajo, seguridad, que necesita empleo, que necesita relanzar el campo, que necesita los sectores productivos, que necesita control de la migración, que necesita tener salud, que necesita que le pongan respeto cuando salgan a la calle, votar el miedo, y eso nos va a convertir a nosotros en el candidato del pueblo. Bien, señores, agradecer y dar la bienvenida y de paso la despedida de Alberto Suárez, director de la revista Social Report, que nos acompañó en el día de hoy. Muchas gracias a todos, discúlpenme a mi colega, es que esta tarde tiene que irse a Boca a un compromiso, tenemos un refrigerio para compartirlo con la prensa.